mayoría de los ejemplos pertenecieron al ámbito francés dentro del ámbito de la economía, de la política, en la Edad Moderna. Y el último ejemplo fue el Papa Ratzinger, o bueno, que fue el Papa Benedicto XVI, más conocido. Por cierto, Josep Ratzinger fue una figura que se inscribió a las juventudes hitlerianas y que luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, renegó del propio régimen alemán o de la dictadura de Hitler. Pero vamos, la pregunta yo siendo historiador es, el, el más sentido común es no haberse inscrito en aquel régimen. Víctor Riquetti de Miribó, que tuvo, por cierto, un hijo que fue ensayista y político también, y muy importante en Francia. Víctor Riquetti de Miribó fue economista francés, partidario de la fisiocracia. Se mostró favorable a la implantación de un impuesto sobre la tierra, se opuso al sistema de arrendamiento de los impuestos y fue el único miembro de la escuela fisiocrática que planteó la cuestión de la importancia de la industria. Y una de las obras es Cartas sobre legislación. Fue un hombre, bueno, pues se acercó al término del sistema económico de la fisiocracia y que llevó a cabo, bueno, pues, implantar un impuesto sobre la tierra, aunque se opuso al arrendamiento de los impuestos y fue el único miembro de la escuela fisiocrática que planteó al final la cuestión de la importancia de la industria. Y la obra es Cartas sobre legislación de 1775. François Quesnay fue economista francés, creador de la escuela fisiocrática. Tras formarse de manera tardía y autodidacta, llegó a hacerse cirujano en 1718. Luchó contra las especulaciones propias de la medicina de la época y adquirió el suficiente prestigio como para convertirse en secretario de la Academia de Cirugía en 1737 y médico de la corte de Luis XV en 1752. Recibió la protección de la amante del monarca, Madame Pompadour, que le ayudó a ganarse la confianza real del consejero. Y una de las obras de François Quesnay es Tableau économique, y ambos dejaron huella al final en el ámbito de la escuela fisiocrática. Ese sistema fue el que predominó en todo el siglo XVIII francés y también en el ámbito europeo. Pierre Samuel Dupont de Nemours fue economista y político francés, discípulo de François Quesnay, el economista que acabo de explicar. Defendió las teorías fisiocráticas desde la publicación de su obra de la exportación y la importancia de los granos de 1764. Claramente librecambista, un hombre bueno que siguió al final las doctrinas de François Quesnay y que siguió las doctrinas del sistema económico fisiocrático. Charles Alexandre de Calonne fue hacendista y político francés, protagonizó la última tentativa de reformar de la monarquía de Luis XVI, el fracaso de su intento y el de su sucesor, Lomien de Bien, condujo a la convocatoria de los Estados Generales y desembocó en el estallido de la Revolución Francesa, que estalló el 14 de julio de 1789, que fue el día en el que bueno, pues, el pueblo tomó la Bastilla y a partir de ahí bueno, pues, se produjo con la Revolución Francesa una de las guerras civiles más cruentas de finales del siglo XVIII. Y eso ya que vino precedida también por la Revolución La Gloriosa de el siglo XVII en Gran Bretaña. De Talleyrand se conoce mucho, una figura pues muy importante, primero porque fue político, aparte de ser diplomático, pero porque estuvo en diversas etapas en el ámbito de la política francesa desde el estallido de la Revolución Francesa hasta la monarquía Orleans. Estoy hablando de que fue una figura muy importante durante el primer imperio francés, en la figura de Napoleón Bonaparte. Luego fue el partidario de los regresos de los Borbones a Francia en Luis XVIII y también estuvo bajo la monarquía de Luis Felipe I de Francia o el Felipe de Orleans, aunque luego en 1864 se marchó definitivamente de la política. Primero, Charles Maurice de Talleyrand fue diplomático y político francés. Procedía de una familia aristocrática que le destinó a la carrera eclesiástica sin que tuviera vocación para ello. Vivió siempre como un sibarita, libertino y carente de escrúpulos. Ascendió en la jerarquía impulsado por su origen nobiliario. En 1780 era agente general del clero y en 1789 obispo de Autun, justo cuando se produjo el estallido de la Revolución Francesa. Un hombre que pasó por diversas etapas. Primero, su familia le envió a la carrera eclesiástica, no tuvo vocación, y a partir de ahí, como tenía origen nobiliario, perteneciendo o que pertenecía a una familia aristocrática, poco a poco fue subiendo jerárquicamente. Primero, agente del clero en 1780 y obispo de Autun en 1789. Y a partir de ahí, finalizada la Revolución Francesa,
Se convirtió en diplomático, en político y estuvo como una de las figuras más importantes del ámbito de Francia, pero en el terreno de la política. Primero con Napoleón, después con los Borbones y por último ya con la dinastía Orleans, con Luis Felipe I. Si yo digo Joseph Ratzinger, nadie lo conoce, seguramente porque nadie sabe quién fue esta figura. Pero si en cambio hablo de Benedicto XVI, todo el mundo lo conoce porque ha sido el papa anterior al actual, el Papa Francisco I, y el sucesor de Juan Pablo II, eh, porque además Benedicto XVI subió primero o fue elegido papa el 19 de abril del 2005, después de Juan Pablo II. Pero antes de todo ello fue teólogo, prelado alemán, y a partir de ahí estuvo 8 años en el pontificado. Presentó su renuncia en febrero de 2013, decisión con escasísimos precedentes en los 2000 años de la historia de la Iglesia, es decir, que al final renunció al cargo y estuvo durante eh, 8 años como pontífice. Primero, hay que decir que estuvo eh, pues como una figura dentro del ámbito de la Iglesia Católica muy poco, y luego comentar que se adhirió a las juventudes hitlerianas, que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y cayó el régimen dictatorial alemán, renegó de ello y que fue contrario al final a diversas doctrinas como el marxismo, porque bueno, para él era lo más importante la fe frente a otras políticas. También comentar que, bueno, pues un hombre que, y esto es algo de explicar yo siendo historiador, que se inscribió a las juventudes hitlerianas y luego reniegas, no tiene mucho sentido o sentido común. Pero bueno, la situación era otra, aunque siendo todo ello es muy criticable lo que hizo el propio Benedicto XVI, de apoyar a un régimen dictatorial y luego renegar de él. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con el mundo económico francés y político y también el ámbito de la teología germana, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.